Esto es Creencias, un programa donde vamos a debatir temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, los títulos. Cuando hablamos de Dios, ¿qué imagen visualizamos? ¿La de un hombre o la de una mujer? Hoy vamos a estar debatiendo esto, justamente, el rol de la mujer en las distintas religiones. Vamos al informe. El papel de la mujer en la religión ha cambiado sustancialmente a lo largo de la historia. El hinduismo posee muchas formas femeninas de Dios y reserva a la mujer un lugar de privilegio. Entre los judíos existe la posibilidad de ordenar rabinas. El catolicismo, en cambio, no les permite el sacerdocio a las mujeres y el islam tampoco. Yo creo que la mujer hoy no se diferencia del hombre, cumple el mismo rol en la sociedad. En las relaciones de poder, como son las religiosas o las políticas, eso es donde más se nota. Sí, siento que se la discrimina. Yo soy luterana y nosotros sí hay mujeres pastoras. Pero en la Edad Media, el conocimiento pasa a ser propiedad de monasterios regidos por hombres y la Inquisición acusa de herejía a muchas mujeres que terminan en la hoguera. ¿Qué sentido tiene que las mujeres se interesen por las religiones que, como el cristianismo o el islamismo, fueron creadas por y para los hombres? La mujer ¿está considerada un ser inferior para las distintas religiones? ¿Podrán acceder alguna vez las mujeres a las jerarquías religiosas? Bien, me parece que hay muy pocas dudas respecto a que las mujeres, en particular en algunas religiones, mucho más que en otras, están absolutamente discriminadas. Van a tener que hablar mucho para convencerme de lo contrario. Pero vamos, como siempre, al comenzar Creencias, con bueno, la posición de cada una de las religiones. La idea es, por ejemplo, en la religión musulmana, ¿cuál es el rol de la mujer? Bueno, en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, el Islam considera que la mujer, desde el punto de vista espiritual, es igual que el hombre. Esa pregunta sobre, digamos, el sexo de Dios es una pregunta que no tiene sentido. Dios no tiene materia. Y el sexo tiene que ver con el cuerpo. El hombre es creado y la mujer son creados de una misma esencia, dice el Corán. Y el profeta hizo mucho, y el Corán trae mucho. Profeta, no es la profeta, sí, es el profeta. El profeta, pero también ha habido mujeres que han recibido la revelación, como el caso de María, que en el Corán está la anunciación del arcángel Gabriel, y otras mujeres, Fátima, la hija del profeta, etc. Pero María le toca un rol absolutamente, vamos a decir la verdad, para los católicos, obviamente la amamos, la adoramos, pero la verdad en la historia es un rol absolutamente secundario. En el caso del Islam, la función de las mujeres con el hombre es complementaria. Y yo quiero decir algo, porque en esta presentación breve, quiero decir que el Islam reivindicó los derechos de la mujer en sus fuentes, en la enseñanza profética en el Corán, y que desgraciadamente con posterioridad el Islam sufrió muchas regresiones, las grandes desigualdades, los grandes palacios, y muchas cosas que no estaban en la filosofía del profeta. Y el fenómeno del machismo es un fenómeno universal. Ahora lo seguimos, después nos vamos a meter con el debate, porque si hay justamente un lugar donde pareciera que la mujer está postergada y discriminada, es justamente allí donde están los musulmanes. Pero esto lo vamos a debatir. ¿Qué pasa con el judaísmo y la mujer? La discriminación de la mujer es una realidad contemporánea que no se puede negar y que hay que resolver. Y esto no solamente por beneficio de las mujeres, sino para beneficiar lo masculino. La mujer tiene que liberarse. Pero no es algo de la religión, no es algo que tiene que ver con la religión.
En el judaísmo, desde el punto de vista bíblico, el hombre y la mujer tienen la misma entidad metafísica, y desde la presencia histórica en la Biblia, las manifestaciones de la presencia de lo femenino y de la mujer en particular tienen expresiones como Miriam, la hermana de Moisés, o Débora, la jueza que dirige el combate contra un grupo pagano. Esto. Bien, esto me hace acordar a algunos amigos que tengo que son antisemitas, y para demostrar lo contrario dicen, sí, pero tengo 1 o 2 amigos judíos, ¿no? Digamos, A ver, ¿cuál es la asociación? la asociación es que creo que con 2 mujeres que tengan un rol dentro de la Biblia, en cientos y cientos de hombres que manejan la Biblia y la historia de la Biblia, me parece que en la Biblia está absolutamente discriminada. El lugar del hombre y la mujer está relacionado con una condición de la vida que era una en la antigüedad y es otra en la modernidad. Y la discriminación no es mala, sino cuando es fuera de lugar. La diferenciación no es mala. Ya lo debatimos. Bueno, llegamos a la religión católica, que es obviamente, creo, una manifestación clara y concreta de discriminación hacia la mujer. No, creo que las no. monjitas están para limpiar las iglesias. No, nada de eso. Nosotros creemos que el problema de la discriminación de la mujer es un problema cultural. Lógicamente, la historia de las religiones se da en un ámbito cultural, en medio de una historia, pero propiamente desde la Iglesia, desde su doctrina, desde su concepción acerca del hombre y la mujer, no hay ninguna diferencia entre los derechos que tienen los hombres y las mujeres. Simplemente hay una diferencia de funciones. Y no es que quiera decir las que más importantes se las reservan para los hombres. No, porque para nosotros Jesús era hombre, obviamente, todos los que vinieron después, todo lo manejaron, era todo el manejo de hombres. Nosotros la jerarquía de las funciones tienen que ver con el amor, con la caridad. Bien. Leonardo. Bueno, hoy filósofo feminista, por el día de hoy. Está bien. No estamos hablando del caso de la exclusión de unas minorías, como cuando hablamos otros temas. Estamos hablando de la exclusión del 50% de la humanidad, que ha sido estigmatizada, que ha sido diabolizada, que se le ha negado el cuerpo. Esto quiere decir que la mujer ha tenido un rol inferior en el orden humano. Y las grandes religiones no es que son ajenas, no es que el problema es un problema cultural y político. Las grandes religiones han propiciado que esta milenaria exclusión, negación del cuerpo de la mujer, estigmatización, continúe. Son responsables. Bien. Bueno, también llegamos a otra religión que discrimina y mucho a las mujeres, el hinduismo, budismo, y podemos seguir fuertes discriminaciones. ¿Cuál es el rol para la mujer? El hinduismo le atribuye a la mujer, espiritualmente hablando, un rol importantísimo. Desde su misma filosofía, dice que cuando Dios proyecta este universo, antes de proyectar, él se llama Brahman, cuando proyecta Shakti, es como energía potencial y energía cinética. Cuando empieza el movimiento, ese movimiento se le da el nombre de Shakti, y esa energía es femenina, es considerada femenina, y es ella que mantiene este universo. Entonces, dentro del hinduismo existen miles de divinidades femeninas. Dios es más adorado como madre que como padre, mucho más acercado en la forma de madre que como de padre, y el devoto realmente va al templo donde hay una divinidad femenina a adorarla. El rol de la mujer en el hinduismo ¿Hay mujeres monjes? Sí, el rol del hinduismo para la mujer, digamos, actuando en este mundo, aparte de lo espiritual, es como madre. El hindú mira más a la mujer como madre que como un objeto de placer sexual o algo así. Ahora después vamos a ir al debate, y tenemos a nuestra invitada, Mónica Tarducci. Es doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, profesora investigadora en temas de familia, religión y movimiento de mujeres. Bueno, una definición, ¿cuál crees vos que es el rol de la mujer en las religiones? A este panel me remito, soy la única mujer. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que la mayoría de las religiones tienen en sí mismas distintas tradiciones. Entonces siempre vamos a encontrar
posiciones más liberales que otras, salvo en el catolicismo, que es una estructura piramidal y que tiene un gobierno en Roma, el Vaticano y el Papa, con lo cual no se permiten variaciones, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta en las discusiones, porque dentro de la tradición ahora la vamos a musulmana, tener al debate, pero en principio vos aceptás que efectivamente el rol de la mujer está... en la gran mayoría, a veces más allá de los libros, bien, ¿no? Como el Corán, que es un libro que no discrimina, y en eso tiene razón el imán. Sí, pero la tradición marca muchas veces discriminaciones que no están en los textos sagrados. Pero claro, una cosa son los textos sagrados, donde seguramente ahí está todo contado muy lindo, y otra cosa es lo que sucede en la realidad, ¿no? En la realidad, lo que estamos viendo es otra situación. Y como siempre, en Creencias está nuestra tribuna con los estudiantes que en el último bloque van a estar haciendo consultas a los panelistas. Nosotros hacemos la primera pausa y ya empieza el debate sobre el rol de la mujer que le dan las religiones aquí presentes. Estamos debatiendo sobre el rol de las mujeres en las distintas religiones. Ahora sí el debate está abierto. Sí, yo quería contestar a tu pregunta inicial acerca de qué pasa con qué género tiene Dios. Dios no tiene materia, pero tiene imagen, y es un señor de largos cabellos, larga barba, y es un hombre. Claro, yo en ningún lugar he visto, efectivamente, yo acepto tu propuesta, Sheikh, pero en ningún lugar he visto que se hablara de Dios como una mujer. O lo Dios, ¿no? Podría ser un neutro el artículo. O algo, ¿no? Neutro. Estamos en el principio de la historia y solamente en los primeros 5.000 años, 6.000 años, 10.000 años de la historia humana. Y la historia humana tiene esta etapa en donde los roles de los hombres y las mujeres estaban condicionados por realidades biológicas, culturales, que tiene que ver con la falta de no existían los anticonceptivos. Creo que en el mundo contemporáneo, en donde tenemos los varones la posibilidad de dar una mamadera a un bebé, tenemos que cambiar, esto tiene que cambiar y el futuro va a ser diferente. En el pasado tenía que ver con una división de roles que tenía que ver con la cultura y la sociedad. Cuando de esto se convierte en algo valorativo, esto se convierte en algo discriminatorio, cuando se trata de congelar una situación que tiene que ver con una realidad y convertirla en un valor. Entonces, efectivamente, en los últimos siglos ha habido discriminación de la mujer. No es así en toda la historia de la humanidad, no es así en todas las culturas, no es así en todas las épocas, y seguramente no tiene que ser así. ¿El presente es diferente para vos? Es decir, ¿se ha mejorado? Sí, yo creo que sí, porque todo colectivo oprimido lucha por su emancipación. Es obvio que, como marcaron en la presentación del programa, la consecución del voto fue un primer paso, un planteamiento de derechos civiles. Estamos hablando desde la religión, ¿no? Desde la actividad civil. Yo creo que el hecho de que las mujeres tuvieran conciencia de sus derechos hace que replanteen todas las esferas de la vida, de la cual la religión forma parte. Por ejemplo, la demanda del ministerio femenino. Es algo impensable si no estuviera acompañado con una demanda de derechos en general. ¿Por qué no acceder al ministerio? Que algunas religiones lo permiten y otros no. Por ejemplo, la católica no lo permite, ¿no? La católica no permite el sacerdocio. ¿Por qué? Por muchas razones. En realidad, primero porque no es un derecho, ¿no es cierto?, de los cristianos, ¿no? Entonces, no es un derecho, la igualdad de derechos del hombre y la mujer, sino que es un llamado. Y en el llamado vemos la tradición, el llamado de Jesús, que lo hizo los apóstoles, el llamado de los apóstoles que ordenaron hombres, y el llamado de la tradición de la Iglesia, que durante 2000 años ordenó. Por una cuestión de tradición, y después por una cuestión de sacramentalidad. ¿Pero quién lo decidió esto? ¿Dios, según la religión católica? ¿Quién lo decide? Sí, para nosotros Jesucristo es Dios y llamó a 12 apóstoles Dios. Claro. Entonces, digamos, la discriminación empieza desde Dios. No, porque entendemos que no es discriminatorio decir. No? Y entonces nosotros estamos discriminados porque no podemos dar de mamar, por ejemplo, un hijo. Es decir, no, son funciones distintas. Bueno, pero hay funciones de hombres y funciones de mujeres. La función por del ejemplo, sacrificio, el hombre en esto de criar tiene sus funciones y la mujer otras funciones. La función sacrificial, que es la función del sacerdote, es una función masculina. Así como la función de amamantar es una función femenina. Sí, yo quiero hacer una aclaración, digamos, ¿no? O sea,
los representantes religiosos en este panel no son dinosaurios, ¿no? Claro está. Pero las religiones, que representan son dinosaurios vivos, ¿no es así? O sea, la monarquía absoluta, única en el mundo, que maneja la Iglesia Católica y el Vaticano, ha excluido y no permite porque no le da a la mujer el rol que tienen los hombres para el manejo político de la Iglesia. Y la situación de la mujer musulmana es bastante visible hoy, preocupante para el mundo entero, como para que neguemos y todos digamos, no, acá está todo bien, desde la doctrina está todo bárbaro, pero la situación política en el plano de las instituciones religiosas es terriblemente presente. No hay una idea... El tipo de vida que lleva la mujer musulmana. ¿Sabes qué? Se sigue considerando, a mi entender, en las grandes religiones se sigue considerando una idea que atravesó toda la cultura de la humanidad, que es la mujer es un varón fallido, es un varón defectuoso. Entonces no alcanza a sostener las necesidades políticas, institucionales y religiosas de las grandes religiones. Sí. No, yo quiero decir que es absurdo negar la discriminación hacia la mujer en nombre del Islam que muchos musulmanes llevan a cabo y que se sufre en muchos países islámicos. Sería absolutamente tendría falta de sinceridad si yo no lo reconociese. No solamente el problema de la mujer o la discriminación que sufre, sino tantas otras falencias y desgracias y calamidades que está viviendo el mundo islámico por atrasos y demás. El tema es que quiero decir dos cosas. El atraso, digamos, de la mujer o la inferioridad de la mujer es un fenómeno universal del machismo o, digamos, de esta dominación del hombre, porque en nuestro propio país la mujer pudo recién votar en 1947, creo. Entonces, ubiquémonos en un fenómeno mundial. En el Islam hay muchas mujeres que están reivindicando su lugar en la sociedad, sus derechos, que de acuerdo a su criterio, sus fuentes le dan, el Corán y la enseñanza profética. De modo que ellas... Porque dicen el Corán y el profeta nos dieron derecho a votar, es decir, en las primeras elecciones la mujer votaba y manifestaba su adhesión o no, o nos dieron derecho a propiedad que no tenían, derecho a herencia que no tenían, derecho a consentimiento y a divorcio, que el Islam está estipulado. Entonces las mujeres dicen, en sintonía con la mujer occidental que está luchando por reivindicar sus derechos, como un adelanto y una evolución espiritual, a mi modo de ver, de la humanidad, lo dice también, pero esta idea de que el Islam oprime y que por lo tanto la reivindicación la voy a lograr fuera del Islam es una idea que no está ocurriendo en el mundo islámico. Yo no sé... Totalmente, hay quienes sí, pero hay también importantes... A mí lo que me parece es que en este panel no sé cuántos podrían sostener todo lo que dicen con colegas de la misma jerarquía. Es decir, por ejemplo, si Baruch está en Israel, no sé cuántas de las cosas que dijo acá en Israel no sería condenado. No sé qué pasaría con vos en el Islam. No sé lo que dirían. En algunos lugares me iría mal y en otros lugares bien. Es así, hay gente que no está de acuerdo en absoluto y que cree que la mujer de alguna manera... No te va a decir que es inferior porque el Corán es muy claro que es igual, pero en la práctica, digamos... Pero ¿y cómo pueden mantener eso si no es a través del Corán? Es decir, ¿cómo no pueden mantener esa postergación de la mujer si uno escucha autoridades que justamente lo sostienen? Bueno, porque te van a justificar de que en realidad ciertos impedimentos para el desarrollo de la mujer son en beneficio suyo, cosa Mónica. Lo que pasa es que sí, hay un estigma con el Islam que yo no comparto para nada y siempre se lo pone como paradigma, cuando yo he tenido amigas que han ido a Israel y han apedreado porque iban en minifalda en la época en que todas usábamos minifalda. Entonces, hay un estigma contra el Islam. Eso hay que tener cuidado porque pareciera que fuera la única religión que oprime a las mujeres. No dijimos eso. Y después sí, pero enseguida aparece porque la cuestión del velo es muy llamativo, porque la primera potencia mundial se ocupa de denostar y poner como el enemigo de la humanidad a los países islámicos. Y ahí justamente el tema religioso está cruzado por otras variables que tienen que ver con el anticolonialismo, con un montón de cosas, con la oposición a Occidente, donde es mucho más complejo analizarlo. Pero las mismas que se rascan las vestiduras por el Islam no ven lo que pasa con la religión católica, con el judaísmo, o, por ejemplo, acá perdóneme, pero la quema de viudas en la India. Un fenómeno horripilante que pocos saben. ¿Quemaban a las viudas? Exactamente, el sati, usted lo conoce. El ritual de sati. El sati era voluntario, cuando era, ya hace muchísimos años. Era voluntario. Ustedes tenían que ver a la mujer desesperada tratando de salir de la pira
voluntario, porque se sobrevivía. ¿Pero de qué se trata? A ver, ¿cómo es esto de la quema de viuda? El principio del sati era que la esposa no deseaba voluntariamente más vivir porque su marido había dejado su cuerpo y ella misma voluntariamente, en el momento que lo enseñaban, se tiraba a la pira. Mónica, no es voluntario. Yo no conozco... Lo que pasa es que la que no hacía eso era una paria social. Yo no conozco casos actuales. No puede vivir sin él y se tira a la pira con el todavía es más. El colonialismo tendrían que ser todas así. Inglés lo había prohibido, con lo cual esta mala reafirmación de los valores nacionales, que pareciera que los valores tradicionales no respetan los derechos humanos, que esa es otra discusión interesante para el tema de las religiones, pero el esquema de la viuda, el problema con las viudas es que esto de voluntario, es que si ella no lo hacía era una paria social. Claro. No te conseguía trabajo, la familia del marido muerto llegaban al asesinato. Usted habla como si todas las viudas de la India tuvieran que hacer eso no es cierto. Hay un ritual, por eso le digo que no se conoce, sin embargo todo el mundo habla, pobres musulmanas tienen que andar con el... Pero Mónica, vos afirmaste que en el judaísmo se posterga más a la mujer que en el Islam. Yo le dije, como dije al principio, hay ramas más progresistas del judaísmo y hay menos progresistas. También no hay un rezo que dice que le agradece a Dios no ser mujer. Sí, efectivamente. Sí, bueno, sí. Eso frente al Platón padecimiento también que ha tenido la mujer, uno se siente más tranquilo haber nacido varón. Pero ¿cómo es ese agradecimiento? Perdón. La diferencia entre ser varón y ser mujer es una forma de reconocer la diferencia en la vida, que para el tiempo en que ese rezo muchos lo eliminaron ya, ese rezo. Sí. Efectivamente, ha existido durante la Edad Media todo un pensamiento y toda una actitud discriminatoria y misógina. Mira, es decir, para mí acá es muy importante el tema cultural. Yo sé que tenemos que hablar de las creencias, pero es que en realidad el tema este es un tema cultural. Porque desde la fe vos no vas a encontrar ninguna diferencia entre la ontología de un hombre y una mujer. Lo cultural es, imagínate, la Iglesia se desarrolla en un ámbito del derecho romano. El derecho romano consideraba 3 incapacidades: la incapacidad por la salud, la incapacidad por la edad y la incapacidad por el sexo. La mujer era incapaz como un loco o como un menor. Sí. En ese ámbito, la Iglesia, ¿cómo se manifiesta? No lo acepto. No lo acepto, porque justamente si Jesús cuando llega a este mundo llega para traer amor, ¿cómo no llega también para traer igualdad? Y además habla de igualdad. Por eso, el derecho romano no es el derecho de la Iglesia, es el derecho del imperio romano. Pero está bien. En ese ámbito cultural... Y Jesús iba contra el imperio. Por eso, la Iglesia lo que predica es justamente que el testimonio de una mujer, María Magdalena, que es la primera que ve a Jesús resucitado, es un testimonio válido. El derecho romano la consideraba incapaz de dar testimonio. Y nosotros continuamos como cristianos con ese... justamente por eso. La Iglesia presenta, por ejemplo, el testimonio de las mártires desde los primeros siglos como un testimonio de su fe en Jesucristo. Es decir, pero no manejaban nada. Está bien. El punto es que poner en el tema de la religión, estigmatizar la religión como la causante de la discriminación de lo femenino, es equivocado, porque aquí hay un conductor masculino también. Y los camaramanes son también hombres. Entonces hay una... Sí, ¿no? Sí. Entonces, hay una realidad social y cultural de la cual la religión no es la responsable. Lo que sí estoy de acuerdo es que la religión está para impulsar cambios también de los valores y no defenderse y atrincherarse en eso. Pero lo que ha hecho históricamente es frenar. Yo coincido con usted. No es cierto. No es que ha hecho frenar. Un ejemplo concreto. La Iglesia romana se opuso al voto femenino. Eso cualquier estudiante de historia puede ir y buscarlo. O sea, acá estamos hablando... Como la mayoría de los varones de ese momento. Y no es una cuestión de la Iglesia o del judaísmo o del Islam, creo que los varones de ese tiempo... Me cuesta creer, vamos a ir a una pausa, pero la verdad, me cuesta creerles a los religiosos, con todo el amor del mundo, que pobres, ustedes no han podido manejar nada de sus religiones y han sido llevados en un tropel por una sociedad que los ha hecho machistas. No lo puedo creer, pero seguimos con este debate. Eso es muy machista. En un instante.
Bueno, estábamos cerrando el bloque y nos estaban planteando, en esto coincidían, hemos logrado otra coincidencia, católico, el representante de la religión católica y el representante de la religión judía pareciera que dicen que esto es un tema cultural donde las religiones no han podido hacer nada más que encolumnarse en un... No podemos hacer nada frente a la realidad social y política, como si las religiones, en el caso de la cultura occidental, con un fundamento judeo-cristiano, no fueron los contribuyentes fundamentales a la manera en que se estructuró la cultura. Perdón, Jesús... Lo están negando. A mí me extraña que lo diga un sacerdote. Sí. Cuando Jesús vino a cambiar cuestiones de la sociedad fundamentales. ¿Y cómo se olvidaron de cambiar esto? Hablarnos de la igualdad entre todos y sin embargo la esclavitud tardó siglos en abolirse en países cristianos y en países no cristianos. Bueno, pero seguramente alguna religión debe haber apoyado la esclavitud. La religión católica también la apoyó. No. Y la protestante también. No, enseñó a aceptarla, como enseña a aceptar una enfermedad. Pero no la propone como un bien. ¿Cómo aceptar una esclavitud? ¿Cómo vamos a aceptar la esclavitud? Esclavo, ¿qué es lo que puede hacer? Rebelarse. Y la religión que le puede decir a sus fieles, rebélense, no admitan ni la tortura, ni la esclavitud, ni el machismo. Sí, hay que rebelarse. Yo creo que, Esteban, que hay una cosa muy clara. Todos los profetas, cuando vinieron, tuvieron que luchar mucho contra las religiones o los religiosos de su tiempo. Aún aquellas que se decían en nombre de las tradiciones proféticas que ellos mismos reivindicaban. Es decir, que muchas veces es verdad, hay ciertas cosas que son atribuibles a las religiones, digamos, pero yo insisto que muchas veces hay también que separar bien lo que es la enseñanza profética. El caso, por ejemplo, que se planteó entre Jesús y el Imperio Romano, ¿no? Si evidentemente Jesús se enfrentó al Imperio Romano y el Imperio Romano se enfrentó a Jesús. Pero muchas cuestiones después se heredaron, digamos, culturalmente del dominio imperial, y en el Islam pasó lo mismo también. Entonces, yo creo que el espíritu profético es algo bastante más, digamos la verdad, profundo. Resultó cómodo. Bueno, nos resultó, a los hombres, nos resultó cómodo que las religiones, en lugar de decir, no, realmente practiquemos lo que los profetas nos han dicho, la igualdad, nos resulta mucho más cómodo seguir con la cultura. ¿Y cuál es la cultura? Y bueno, dejemos en el fondo de las iglesias a las mujeres. Es una desvirtuación de las enseñanzas originales. El sati no es un principio védico, no figura en los Vedas, que son los textos básicos. No figura, pero ustedes aplauden cuando una viuda es quemada. No se aprueba, eso no es cierto. Puede ser que muy poca gente apruebe, bueno, pero eso no habla por la sociedad hindú. Ocurrió y ustedes como monjes no se pusieron delante del... Sí, mucha gente luchó en contra y sigue luchando en contra del sati, así como siguen luchando en contra de las castas inferiores. Siguen luchando, que sigue ocurriendo. Y siguen luchando en contra del sistema de castas de la India, que fue de cierta forma creado también por la religión. Son errores, sin duda que son errores. Y la mujer hindú, gracias a Dios, hoy en día está accediendo al estudio que en antes las castas, no accedía. ¿En qué lugar está la mujer en esas castas? ¿Qué lugar puede cada mujer pertenece a su casta, pero por eso, y no hay casamientos entre castas. Es decir, una mujer que quiera casarse con un hombre, se enamora de un hombre de otra casta, ¿puede casarse? Aprobado por la sociedad, ella no va a poder. Ella puede hacerlo hoy en día porque la ley permite eso, pero la sociedad lo recrimina. Al hombre también, no solo la mujer, ahí no es un problema de la mujer, pero la mujer hindú fue también muy perseguida, oprimida sin duda, pero no diría que eso es un apoyo de la religión o de la sociedad, sino que es una desvirtuación y que gracias a Dios se está corrigiendo. Indira Gandhi fue primer ministra de la India, era una mujer, ¿no? Entonces la mujer cada vez asume roles más importantes y cada vez recibe más y más acceso a la educación. Y quiero agregar también que, contradictoriamente, la mayoría de los devotos de la mayoría de las religiones, creo yo, son mujeres. Las que más trabajan y más se acercan a las religiones son las mujeres. Por eso el hinduismo adora a Dios como madre, porque la mujer, cuando se dedica a la religión, realmente parecería que tiene una facilidad mayor. Quisiera hacer dos señalamientos. El primero, diferenciar algo que se discute acá, que bueno, Jesús fue un hombre excepcional, fue un gran libertario para las sociedades humanas, y todo lo que constituyó el cristianismo primitivo fue un determinado momento donde el papel de la mujer fue diferente a lo que luego se estructura, como es la estructuración de la historia de la Iglesia Católica como una monarquía absoluta masculina. Ese es un aspecto, hay que diferenciarlo. El segundo aspecto, que yo
no hablaría en todo caso sí de la igualdad de derechos, pero de la igualdad de derechos, cuando hablamos de la cuestión de la mujer, del hombre y de la mujer, a mí me parece que hay que recalcar o subrayar a la mujer como nuestros pares diferentes. Son nuestros pares, pero la mujer es profundamente diferente a los varones, y eso es lo que la hace hermosamente divinas a las mujeres. Hay otro pensamiento, hay otra percepción, hay otra sensación. No, son pares diferentes. No, son pares diferentes. No lo igualemos a los hombres, aunque todos somos andróginos y somos masculinos y femeninos en nuestra constitución, no lo igualemos, la estamos desvalorizando a las mujeres cuando la igualamos. Son pares diferentes, tienen otro tipo de sensibilidad, percepción y racionalismo. No es machismo. Bueno, vamos con un testimonio. Es de la única obispo protestante mujer en la Argentina, se llama Nelly Ricci. Mi nombre es Nelly Ricci, soy pastora de la Iglesia Evangélica Metodista en la Argentina hace más de 27 años. Fue la Iglesia Metodista la que me abrió las puertas para comprender la experiencia de fe, para vivir una experiencia de fe, y también me abrió las puertas en el sentido de poder trabajar dentro de la iglesia, primero como laica. Yo jamás pensé en ser pastora, no lo tenía en mi horizonte, no conocía pastoras mujeres. Las personas miembros de la iglesia, más de la mitad son mujeres. Esa proporción no se refleja en el pastorado, por ejemplo. Tenemos más pastores varones que mujeres. Y hay que preguntarse el por qué. Y en mi caso fui la primera mujer elegida como obispo. Muchos me preguntan si he enfrentado dificultades para ser pastora mujer. Creo que con los años fui aprendiendo las sutilezas de las diferencias y también la sutileza de las exclusiones. Que a veces hay más dificultades en los estilos de trabajo, y creo que los estilos tienen que ver con ser mujer. Creo que las mujeres tenemos una mirada distinta, una aproximación distinta a los problemas, hacemos preguntas, no tenemos temor de decir que no sabemos, y creo que estas son las cuestiones que a veces traen problemas. Bien, debo decir que en algunos momentos, con todo respeto hacia la pastora, había un mensaje también feminista, ¿no? Nosotros hacemos preguntas, decía, bueno, también los hombres hacen preguntas. El tema es qué tipo de preguntas se hacen y qué contención. Pero una mujer obviamente puede ser una excelente pastora, como un hombre puede ser un excelente pastor. Pero me parece que estaba cayendo justamente desde el otro lado, ¿no? Creo que con todo respeto la pastora tendría un... No, pero ella se sitúa como mujer, dice, yo como mujer me hago preguntas diferentes. Es que nuestro lugar en el mundo es diferente de ser varones y mujeres, y yo creo que ella como mujer puede aportar una mirada diferente dentro de su congregación. Sí. Yo un poco noto que hay una contradicción acá entre que se reconoce la contextualización histórica del surgimiento de las iglesias y después no se condice ese discurso de aceptación de que, bueno, la iglesia nació dentro del Imperio Romano en tal contexto o la iglesia judía en tal otro, y después no, esa contextualización no se usa para el presente y para modificar ciertas cosas. Porque si decimos que la sociedad cambió, bueno, ¿por qué la iglesia no acompaña esos cambios? Que, por ejemplo, la iglesia a la que pertenece la señora Ricci es que como está influida por la época, ha ido cambiando. No, pero ella misma dice que la gran mayoría son pastores. Sí, pero de poco se admite cosas que eran impensables en el siglo XIX. Lo histórico es muy importante para analizar esto. Si uno dice, la mujer vota desde el 1900, dice, ¿qué? Entonces pasaron 1900 años sin votar, pero es que no ha habido democracia en esos 1900 años. Cuando había reyes, ¿cuál podía ser la función del voto? Entonces, una vez que se establece la democracia, de ahí se empieza a contar el tiempo que lleva para que el hombre pueda votar y de ahí el tiempo para que la mujer pueda votar. Es decir, que cuando uno saca del aspecto histórico y plantea estas cosas, lógicamente no las comprende. Yo hablaba recién de que hay que ver la diferencia a las mujeres como pares diferentes, y escuché unas voces que provenían de este sector que me decían machista, porque hablaban de pares diferentes. Y yo quiero saber dos cosas. No quiero ser, digamos, pero fue Baruch.
Claro, no. Pero yo voy a hacer dos preguntas entonces. Yo quiero saber, primero, si la disposición en el templo entre hombres y mujeres es la misma, es igualitaria, y quiero saber si a la Meca van mujeres. Sí, obviamente, a la Meca van mujeres. A veces me parece que este programa, en lugar de llamarse creencias, es en juicio a las creencias. Me parece que esto de poner todo lo malo en las religiones y que todo lo bueno está en otro lado es un error que nos lleva mal, porque no asumimos las cosas. En distintas creencias, esto es injusto, porque en distintas creencias hemos justamente, depende del tema que hayamos abordado, hemos advertido el aporte de las distintas religiones. Bueno, lo que pasa que justamente en el rol de la mujer, yo me imagino, Baruch, que te sentís incómodo con este tema, como también el padre, como también el sexo se deben sentir muy incómodos. Como también el hinduista que tiene que admitir que tiran a las suegras en una pila y las queman. A las suegras, perdón, a las viudas. Bueno, vayan a saber si las suegras no las tiran también. Yo pregunto por qué en este canal las productoras son mujeres y los directores de cámara son varones. Sí. También hay cameraman mujeres, ¿sí? No es un problema de la religión, hay es un directoras, problema de la sociedad, hay directoras de la televisión. cultura. Sí, está bien, bueno. Las religiones han generado a la cultura, no es al revés, que la cultura genera religiones. Quiero saber en el templo si están dispuestos de manera igualitaria. Sí, señor. Igualitaria. Y, y a la Meca van hombres y mujeres. Y tampoco conozco un caso de sati reciente. Están agrandando algo en este programa que no es justo para la sociedad. Se tiran solas la viuda, lo cual es peor. No se tiran más, no hay más sati, no hay más sati. O sea, sí. no condenemos una sociedad por algo que no hace. No reconocer que aquí hay una cuestión de la sociedad, porque efectivamente las mujeres pintan tan lindo y van a muchas más clases de pintura que los varones, pero los pintores famosos son varones. La poesía es la mujer la que consume mayor poesía, me parece. Sin embargo, la mayoría de los poetas y escritores son varones. Mónica. Me parece que es una el cuestión. acceso que han tenido a las relaciones de poder, obviamente, en una época donde la pintura, por ejemplo, estaba apoyada por la Iglesia Católica. ¿Ustedes se imaginan a una Miguel Ángela colgada de un andamio? Era imposible pensar, solo los hombres tenían acceso a la vida pública. Por lo tanto, no había pintoras en el Renacimiento, las hubo, por supuesto, y ahora hay todo, pero no tan famosas como Michelangelo, Rafael y demás. No las dejaban estudiar a las mujeres. Exactamente. No tenían igualdad de oportunidades. No se podía. No lo sigue habiendo. No es correcto. No lo sigue habiendo hoy en las grandes religiones. ¿Por qué no es correcto? Porque es descontextuar, porque se trata de otra época en donde el tema de la maternidad y del trabajo agrícola, que eran las funciones que dividía al hombre de la mujer en la antigüedad, requería una división de las funciones de hombre y mujer diferente de la que son la modernidad. ¿Por qué persiste ahora? Ese es el problema. Ese es el Eso problema. no debe Bueno, persistir. En ese punto yo estoy de acuerdo, pero no estigmatizar la religión, las religiones como las causantes de esta discriminación. En las tradiciones religiosas, en las tradiciones religiosas pareciera que Dios ha combatido esta discriminación a la mujer. Porque vos fíjate, en el caso de María, que las mujeres no eran consagradas al templo, la madre María tiene a María, es consagrada al templo ella y de ella viene Jesús. En el caso del judaísmo, la esposa del faraón rescata a Moisés de las aguas del Nilo y la madre de Moisés recibe una revelación que le dice que deposite a su hijo en el Nilo. Volvemos a eso. Bueno, contamos cinco historias como para decir nos quedamos todos tranquilos. No nos quedamos tranquilos. Quiero decir que este problema de la discriminación de la mujer es un problema tan real, de que en los mensajes proféticos hay una lucha contra esto. Esto quiero decir. Y que después hay que reconocer que en nombre de las religiones, la verdad, se han hecho muchas barbaridades contra los hombres y contra las mujeres. Y además, quería decirte esto, ahora hay, no solamente en el caso de los protestantes, yo creo que en general en las religiones, en particular en el Islam, en estos momentos en el mundo islámico las estudiantes en las universidades son mayores que los hombres, en términos generales en casi todos los países. Mi esposa estudió en una universidad teológica de mujeres y hay un cambio, hay una transformación. Pero está bien. Ahora, mi querido Sheikh, la verdad, en un país del Islam, el hombre camina al lado de la mujer camina al lado del hombre. Sí, pero en todos es así. En muchos lugares sí.
En muchos lugares sí. En algunos sí, pero en otros no. No, pero eso también tiene que ver con... Eso no es una discriminación, perdóname, eso no es una discriminación. Después, perdóname, tenemos que si la mujer camina adelante y yo la... En el judaísmo tenemos una oración que dice, menos mal que no soy mujer. En el catolicismo hasta encontraron la explicación de por qué no hay mujeres sacerdotes, porque Jesús designó 12 apóstoles. Esta es toda la explicación. El argumento es fantástico. Y colocaron a María Virgen, que es un detalle importante. María Virgen. No, mire, yo diría, en el hinduismo lo que pasó fue otra cosa. La mujer tenía exactamente el mismo derecho que el hombre. En los Vedas aparecen mujeres rishis con el mismo derecho, pero eso fue degenerando. Pero en la realidad, en los lugares donde más se practica el hinduismo, por ejemplo, en la India, si hay alguien que está postergado es la mujer. El problema también es que las religiones, al haber estado dominadas siempre por los varones, no deja margen al cambio. Y aparte hay diferencia entre, yo como dije al principio, todos los textos son polisémicos y pasibles de interpretaciones, ¿no? Entonces todos los textos sagrados, al ser textos recogidos de varias tradiciones y una composición posterior, en el caso de la Iglesia Católica, de los padres de la Iglesia, hay distintas tradiciones pasibles de interpretaciones. Lo que hay cosas que no son interpretables, que es la conducta de la Iglesia respecto de, sobre todo de lo público, porque yo respeto a cualquier creencia que se maneje en el plano de su comunidad y privado. El problema de las religiones es cuando se asocian al poder del Estado. Correcto. Vamos a la pausa y luego las consultas, las preguntas de los estudiantes. Llega el momento de las preguntas de los estudiantes a los panelistas y bueno, vamos a aquella tribuna. ¿Quién va a preguntar primero? Sí, tu nombre. Sí, mi nombre es Rodrigo Martínez, soy estudiante de periodismo y mi pregunta es para el rabino. Si la historia del pueblo de Israel fue una historia de lucha por la liberación, ¿por qué se está tardando tanto en la liberación de la mujer, justamente de los roles oprimentes que sufren hoy en día? Me parece que no está tardando más de lo que tarda en general en la sociedad humana. Y efectivamente es un tema del cual hay que trabajar más. Un tema pendiente, para decirlo de alguna forma, ¿no? Un tema sobre lo que se está trabajando, porque me parece que tenemos conocemos el problema, no conocemos la solución. Correcto. ¿Otra consulta? Sí. Mi nombre es María Laura Casani, soy locutora y estudiante de periodismo. Mi pregunta va para el representante del Islam. Yo quiero saber concretamente desde la religión islámica qué se está haciendo para reivindicar a la mujer. Bueno, básicamente lo más importante a mi juicio que se está haciendo es la educación y la apertura de todo el acceso de la mujer al estudio y a la información. Es la primera cuestión, creo que va a dar lugar a una presencia mucho mayor. Y después hay un debate interno, hay quienes tienen una postura mucho más a favor de esa reivindicación femenina y la apoyan, y hay otros que se resisten. Te doy un ejemplo, en el Congreso Mundial de Países Islámicos hay países que propusieron que se haga un Ministerio de la Mujer y demás, y hubo países que se opusieron. O sea que hay una tensión interna, pero yo creo que es imposible de que la mujer no vaya a lograr mucho mayor participación. ¿Otra consulta? Mi nombre es Leticia, mi estudio comunicación. Mi pregunta va hacia la invitada del día de hoy. Quería saber qué sucedió desde las religiones prehelénicas, las primitivas, hasta ahora, teniendo en cuenta que antes las mujeres podían ser sacerdotes. Depende de qué, también se idealiza mucho una etapa. Yo no concuerdo con algunas colegas mías que hablan de una etapa prepatriarcal, porque, por ejemplo, había muchas estatuillas femeninas. Toda sociedad agrícola hace estatuillas femeninas que equiparan el vientre materno a la tierra. Entonces, que haya, por ejemplo, restos prehistóricos, restos arqueológicos, con estatuillas de diosas femeninas, no significa que en esa sociedad, ni que la religión esté centrada en la mujer necesariamente, porque si no, nosotros también tenemos la Virgen María y las peregrinaciones. Imagínense un arqueólogo del futuro y dice, no, en Argentina era un país donde la mujer tenía un rol importante en la religión. Miren cómo iban los devotos a Luján. Hay que tener cuidado con ese tipo en general, los países agrícolas hay como
digamos, los países, las culturas agrícolas, hay como ese respeto a la naturaleza, que se equipara naturaleza-mujer, que no sé si nos conviene mucho, por otro lado. Bien. ¿Otra consulta? Vamos a la otra tribuna, sí. Sí, mi nombre es Laura Schroeder, soy estudiante de locución y le quería preguntar al padre Eduardo, ¿por qué la mujer no puede ser la máxima autoridad eclesiástica, si bien ya teniendo en cuenta que usted dijo que era un llamado por parte de Dios y también una fusión sacrificial para el hombre el hecho de que sean los hombres las máximas autoridades? ¿Por qué la mujer no puede? ¿Alguna otra causa? Sí, en realidad, primero explicar bien esto que vos decís, pero que me lo crean, ¿no es cierto? O que por lo menos me pueda llegar a explicar. Fíjate vos que cuando se crea al Papa, cuando se lo pone en su cargo, 3 veces se le acerca un diácono con una lanza y en la punta de la lanza una tela que se está quemando y le dice: recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, y dice: así pasa la gloria del mundo. Es decir, como no te creas mucho que estás ahí arriba, porque vos te vas a convertir en un poquito de ceniza también. Es decir, que nuestra idea del que gobierna o el que no gobierna, el que tiene más poder o el que no tiene más poder, es distinto de cómo lo entiende el mundo. Es decir... Pero ¿no se puede optimizar esto con el tema de los concilios? ¿No se puede llegar a lograr que una mujer sea una máxima autoridad? No, no podría ser, porque el gobierno de la Iglesia tiene que ver con la jurisdicción también sacerdotal. Porque el sacerdote es sacerdote, profeta y rey, es decir, tiene una parte también de gobierno, y por eso el Papa tiene que ser un obispo de Roma, ¿no es cierto? Y entonces por eso no podría ser una mujer. Pero sí, por ejemplo, en los concilios, como vos decís, lo que se ha aportado en los últimos, claro está, es el tema del asesoramiento de las mujeres, y las mujeres sí están presentes como asesoras. Como pasó más o menos con la Madre Teresa, que nada más, bueno, era una persona muy importante, podía asesorar, pero no se la consideraba, pero no podía llegar a ser una autoridad. Nada más, para nosotros es una cosa enorme, ¿eh? Porque para nosotros lo máximo en la Iglesia es ser santo, ¿no? Si para nosotros lo que nos ha mostrado Teresa de Calcuta es más de lo que hemos mostrado 1 millón de hombres, sacerdotes, obispos y cardenales, ¿no es cierto? Pero no le hubiera entregado jamás el gobierno de nada. No, el gobierno no, claro. No. Un cierre de Mónica. Yo voy a decir las mujeres cierran muy hoy mala, creencia. muy mala. Hay una teóloga que proviene del catolicismo y que dijo una frase: las mujeres pretendiendo cambiar la iglesia, en ese caso ella se refería a la católica, yo con mi maldad de atea lo puedo extender a otras, la mujer que quiere cambiar la iglesia es como si los negros pugnen por entrar al Ku Klux Klan. Bien. Gracias, Mónica, y nosotros esperamos que ustedes sigan pugnando por justamente seguir viendo este programa, que se llama Creencias. Hasta la próxima. Claxon.